Resultados gobierno es nuestro hashtag de la noche. ¿Ha habido algún resultado positivo? ¿Ha habido algunas grandes avances en alguna materia? Si usted cree que hubo algún tipo de avance, esperamos sus mensajes. Si usted cree que no hubo ninguno y que por el contrario lo único que se hizo fue machacar y dilapidar al Estado de Guatemala, pues también esperamos su opinión con resultados gobierno. Pero hoy he de comenzar presentándole esta nota de la condecoración que brindó hoy el presidente de la República, Alejandro Maldonado Aguirre, a algunas altas personalidades de la sociedad guatemalteca, pues condecorándolas con la Orden del Quetzal. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. Guatemala, Alejandro Maldonado condecoró a 5 constitucionalistas centroamericanos con la Orden del Quetzal, con la Orden 5 Volcanes en grado de Gran Cruz, a Ricardo Castillo Sinibaldi y a Luis Díaz Aldana con la Orden del Quetzal en grado de Gran Cruz, y con la Orden Antonio José de Izaarri al embajador José Francisco Villagrán por sus destacados logros en diferentes ámbitos. La distinción es otorgada a aquellos guatemaltecos o extranjeros destacados por contribuir a la consolidación de la región centroamericana. Honrados con las órdenes máximas que reconoce el Estado guatemalteco, pero somos nosotros realmente los honrados en distinguirlos, porque ellos representan factores esenciales de la dignidad, de la honorabilidad y de la excelencia. Estamos, en consecuencia, celebrando esta mañana un acto de justicia en que el gobierno de transición hace homenaje a personalidades distinguidas. ¿Por qué? Porque al hacerlo estamos transmitiendo un mensaje a la sociedad nacional de que honrar honra. Al dignificar a estas personas, estamos diciéndole a los guatemaltecos: imítenlos, sean como ellos, persigan sus ideales, compartan sus desvelos y sus aspiraciones, y así tendremos una mejor Guatemala. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. Resultados gobierno es nuestro hashtag de la noche. Estamos tan solo a 2 días para la toma de posesión de parte del presidente electo Jimmy Morales, y habría que hacer una separación entre las dos administraciones durante este periodo gubernamental. Primero comenzando con la administración de Otto Fernando Pérez Molina e Ingrid Roxana Valdetti Elías, y luego ya la administración del doctor Alejandro Maldonado Aguirre y también del doctor Juan Alfonso Fuentes Soria. Tengo algunos mensajes con resultado gobierno como nuestro hashtag, que nos dice Maripaz: y la administración de Otto Pérez Molina y Valdetti la más nefasta, así de sencillo. Denis: sencillo, Poder Ejecutivo encarcelado y con proceso, y el presidente haciendo cosas incoherentes, un desastre, qué triste, dice Denis. Maripaz en su primer mensaje: para mí que este gobierno fue una pérdida de tiempo, ya que no hicieron nada bueno, lástima, es lo que nos dice Maripaz. Tengo algunos otros mensajes. El licenciado Cristian Manolo Castillo, analista de este espacio: de los últimos 4 años, más pobreza, criminales en el poder, gastos superfluos en propaganda, abuso de autoridad, igual despertar ciudadanos, lo que nos dice el licenciado Castillo. Resultados gobierno fue unir a Guatemala contra ellos mismos. El doctor Zavala: una crisis hospitalaria de las peores de nuestros tiempos, sin resolver. Parte de los mensajes. Yo le diría que el tema de la salud pública fue quizás la gran tarea incumplida durante toda la administración. No hubo un solo momento en que la salud pública tuviera pues un momento de paz en este periodo de 4 años. Licenciado Edgar Ortiz, buenas noches. ¿Qué tal, Juan Carlos y Adrián? Muy buenas noches. Un momento oportuno quizás para hacer una revista a lo que fue el gobierno especialmente Otto Pérez Molina, del gobierno de Alejandro Maldonado Aguirre. Es difícil decir algunas cosas porque es un periodo corto, pero igual yo creo que tenemos ocasión
durante el programa de mencionar algunas observaciones que para mí son importantes, ¿no? Pero en general creo que Juan Carlos sí anota un tema interesante, ¿no? La gestión, el tema de gestión en general, cómo el gobierno de Otto Pérez no fue un buen gestor, en primer lugar, y tampoco fue claro en cuanto a los problemas que tenía que resolver de fondo para que el Estado funcionara más o menos bien. El tema de salud, obviamente tiene un tema de corrupción de fondo, pero la corrupción no es la causa de los problemas, la corrupción es el resultado de algún deficiente diseño institucional, ¿no? Y en ese caso, bueno, ya con Adrián hemos agotado largas discusiones sobre el tema de salud, ¿no? Y cómo en general la estructura legal de la compra de medicamentos es un problema esencial, y eso obviamente ni siquiera apareció, ni siquiera se mencionó, tan siquiera, aunque sea para hacer la pantalla hacia afuera, durante la gestión del general Otto Pérez Molina. Simplemente continuó en el deterioro que venía ya de la administración de Álvaro Colom, que hay que decirlo, ya venía con problemas serios y muy serios el sector de salud. Esa, digamos, sería la gran deuda que dejan ambos gobiernos, pero que el gobierno de Otto Pérez Molina, pues, por negligencia, acentúa la crisis y nos hundimos, pues. Acentúa la crisis, incluyendo un pacto colectivo de condiciones laborales firmado durante esta administración. Así es, así es. Que bueno, que fue... bueno, fue no esta administración, sino este periodo. Pero hay que ser gobierno. claros también que el gobierno de Álvaro Colom también fue, o funcionó, o tuvo estabilidad gracias también a que los sindicatos y el gobierno negociaban como cuchillo de mantequilla, ¿no? Había una relación perfectamente coordinada entre los sindicatos del sector de salud y educación y el gobierno de Colom. Otto Pérez simplemente continuó, y quizás de una forma más descarada, lo que ya venían fraguándose desde la época de Álvaro Colom. Entonces, nefasto en ese sentido la administración, pero no mucho más nefasta que la de Álvaro Colom. Yo sí quisiera decirlo, ¿no? Ya venía muy mal la situación, simplemente es cuando vienes tan mal y no haces un cambio, pues te vas hundiendo de a poco y eventualmente llegamos a la crisis hospitalaria a la que hemos llegado en este momento, ¿no? Que, dicho sea de paso, el gobierno que venga tiene un serio reto en salud para salir de la crisis, ¿no? Porque no... O sea, está muy bien que consigan donaciones y todo este tema, pero no se resuelve con eso el problema de salud. En otras carteras también yo quisiera, bueno, en general también hay otra discusión que podríamos mencionar que se nos ha olvidado. Yo creo que el gran fracaso que tuvo también el Ejecutivo fue la famosa reforma constitucional, no sé si ustedes se acuerdan, claro, en 2012. Ellos plantean una reforma supuestamente integral del Estado. Si ustedes la revisan y si ustedes la leen, en ningún momento o en casi ningún punto esa reforma tocaba temas de fondo. Lo que estamos hablando, no resolvía el problema de salud o el problema de contratación del Estado, de corrupción, no fortalecía el Poder Judicial, no fortalecía la independencia de poderes. Era una reforma muy cosmética, muy aparentemente Pérez ambiciosa. Molina se involucró en el tema de la reelección perpetua, por ejemplo, que fue nefasto. Yo creo que esa fue la gran derrota con la que él perdió quizás la palanca que él tenía en el primer año de gobierno, porque obviamente ustedes... Una palanca grande que le permitió una reforma fiscal. Así es. Hace reforma fiscal algo que la misma o muy parecida a la que se propuso en época de Colom, pese a que el propio Partido Patriota fue el opositor a esa reforma fiscal. La de Fuentes Knight, así. La de Fuentes Knight, digamos. Y bueno, se decantan por una eventual reforma a la Constitución que, como repito, fue un fracaso rotundo de cabo a rabo. Incluso algunos de los notables, que no voy a decir nombres, pero algunos de los notables que participaron en la elaboración, luego hacia afuera estaban hablando pestes de la reforma. O sea que fue muy mala en su concepción y en su negociación. Quizá lo podemos tocar más adelante. Durante la administración de Otto Fernando Pérez Molina e Ingrid Roxana Valdete Elías se hablaba de 3 ministros estrella, al menos así se tocaba en el ámbito mediático. Me refiero a Cinta del Águila en la cartera de Educación, de Mauricio López Bonilla en la cartera de Gobernación y también el caso de Alejandro Sinibaldi en la cartera de Comunicaciones e Infraestructura. Se decía que allí estaban los cuadros importantes que en determinado momento iban a permitirle al Partido Patriota continuar con su proyecto político. Cuando la cosa comienza a arder, el primero en saltar se llama Alejandro Sinibaldi y dice, bueno, me voy de acá, y ya no hubo más. Es más, al sol de hoy poco se sabe de qué será de la vida del exministro Sinibaldi. Vámonos a las redes. Estamos con el hashtag Resultados Gobierno. Nos dice el señor Santizo, los guatemaltecos cada año tenemos al peor gobierno de nuestra historia.
Nos dice Byron Chamalé, un gobierno destrozado por la corrupción. Ese fue el resultado, un gobierno destrozado. ¿Hay algo bueno? ¿Hay algo rescatable? Le doy la bienvenida y las buenas noches al licenciado Adrián Zapata. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas noches. Edgar, buenas noches, un gusto. Y a todos los que nos favorecen con su sintonía, muchas gracias y bienvenidos. Bueno, yo quiero partir justamente de esto que decía Juan Carlos, de partir también el análisis o la visión de lo que fue los primeros años del desastre con el presidente Pérez y la continuidad en el letargo del presidente Maldonado. En ese sentido, creo que vale la pena que antes de todo tengamos claro que el país está pagando ahorita una factura acumulada. Sí, el tema de la corrupción se destapa en este momento, pero miren, la línea y todo el tema de medicamentos, todo lo que hoy hace noticia en la torre de tribunales es algo que ha estado permanentemente enquistándose en las estructuras de gobierno. Algunas veces con una tolerancia por omisión y otras veces incluso con participación directa de otros actores al margen de las estructuras gubernamentales. Entonces llegamos al momento en el que se vuelve intolerable o existen otros factores exógenos que lo hacen evidente y pasa lo que pasó. El presidente Pérez Molina tiene en sus espaldas el desperdicio de una inmensa oportunidad incluso en la dinámica social de este país. Recordemos, justamente ahorita se cumplieron 19 años de la firma de los acuerdos de paz, fue un signatario de la paz, tenía la oportunidad, siendo un exmilitar, empezar a sentar bases para empezar a sacar al país de ciertas cuestiones. Sin embargo, pues ya vemos en lo que terminó. La dinámica seguida y la obscenidad en el manejo de los recursos públicos, algunos en un marco de aparente legalidad y otros en una absoluta inmoralidad e ilegalidad, pues arrojan los resultados que hoy tenemos. Termina el gobierno por las razones que ya todos sabemos, e inicia el gobierno del presidente Maldonado, que pues en efecto el gran mérito de la salvación es sostener la institucionalidad a costa de una irresponsabilidad inmensa para no tomar las medidas que el país necesitaba. De verdad que el tema de la elegancia debió haber sucumbido ante el tema de la responsabilidad del inmenso cargo que tenía y la inmensa oportunidad que tuvo para poder empezar por lo menos a diseñar o verle aunque sea un poquito de algo, más allá del tema de vestidos, de viajes, es decir, cosas absurdas. De verdad que es triste hacer el recuento, si quieren vamos más adelante con ello. Partiendo de ahí también tenemos que reconocer que datos oficiales hoy nos arrojan en la cara, tenidos incluso o reconocidos por la oficialidad, como es la ENCOVI, como es la ENSMI, como es el reciente informe de, yo no diría de cumplimiento, sino de incumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que de verdad es algo frustrante, triste, pero consecuencia de todo lo que yo les digo. Sin embargo, algunas cosas habrá que rescatar. Hablemos de la reducción en la tasa de homicidios, hablemos del tema del impulso de algunas condiciones sociales de la PENRI, hablemos de algunas cuestiones como el diseño de un plan nacional de desarrollo, hablemos de qué más que sea rescatable en el esquema de elaboraje de un crecimiento modesto, pero pues por lo menos sostenido, en ese sentido pues poco, pero en lo negativo reducimos al 82% en la tasa de escolaridad. Tenemos una crisis en salud, es la más grande de la historia como todas las que se van viniendo, con el acumulado que hay, la ingobernabilidad, la carencia de credibilidad de la sociedad en la institucionalidad. Si hacemos el balance realmente estamos sumamente fregados. Pero además de ello, no solo es el tema de hasta dónde hemos permitido que llegue, tenemos el agravante de que la dinámica pinta para peor, incluso si en las vísperas del nuevo gobierno, y no es que se desee, sino claro, que el augurio es, acabamos de escuchar a los diputados y entendiendo la dinámica del ejercicio de los tres organismos del Estado, con un Congreso así y con aspectos que evidenciarán una falta de experiencias del Ejecutivo, pues el panorama es bien desalentador, sobre todo por esta debacle en la que se está encontrando al Estado, porque evidentemente el balance no está en números rojos, está en números colorados, ¿no? Vamos a las redes, estamos esta noche con Resultados Gobierno como nuestro hashtag. El doctor Hernández nos dice, Otto Pérez inició con gran popularidad y desperdició esa gran aceptación con una traición que la tendría que pagar caro. Denis, si hay algo rescatable el pueblo como nación, ya que no vamos a permitir más pisoteos
ni barrabasadas de los gobernantes. Juan Francisco García Corzo, el legado fue crisis en diversos ámbitos, déficit fiscal, nepotismo y una corrupción que fue en ascenso. La licenciada Fernanda Chávez, a quien saludamos desde este espacio, una vergüenza, ambas administraciones en este gobierno, un desastre, chao para siempre a todos estos, es lo que nos dice Maffer. También, y Maldonado tuvo la oportunidad de dar resultados y hacer historia, tuvo tiempo desperdiciado para un gobernante y para Guate. Luis, nos dice Otto Pérez y Roxana Valdetti, tienen oportunidad de ver la lacra política que tenemos. Maldonado Aguirre sin pena ni gloria. Byron nos dice un gobierno destrozado por la corrupción, a lo que nos planteaba Juan Francisco. Maldonado es irrelevante, nos deja polarización, aumento en la tarifa social de energía y nepotismo, es lo que nos dice Juan Francisco García Corzo. Es parte de los mensajes que tenemos, Lic Ortiz. Sí, a ver, interesante, ¿no? Algunas cosas que menciona Adrián, incluso yo creo que tampoco son tan positivas, digamos. Por ejemplo, el crecimiento económico, en realidad, de Guatemala tuvo mucho que ver con la coyuntura internacional. O sea, porque crecimos a tasas más o menos estables, porque los commodities estaban a precios más o menos altos en aquel momento. Guatemala, como exportador de commodities, pues crecía más o menos a un ritmo estable, pero eso era un accidente histórico, porque los precios internacionales estaban como estaban. Hoy que los precios han caído, pues la economía se ve un poco más resentida, porque el modelo es más o menos el mismo. No se avanzó ni en generación de empleo, no se avanzó en inversión, no se avanzó absolutamente nada, digamos. Bueno, en empleo formal, los últimos datos muestran un crecimiento del 35 al 25. Por lo menos se redujo un poco la formalidad. Sí, pero es una tendencia bastante, te digo, regional. Si uno compara con México, con El Salvador, con Honduras, o sea... Pero el dato local. Claro, igual que la tasa de homicidios. La tasa de homicidios viene cayendo en general, salvo en El Salvador, que se dispara. En Honduras, en Guatemala, en México viene bajando. Que a ver, que sí bajó, y sí eso bajó, hay que dejarlo claro, bajó. Y que bajó a partir del último año y medio de la administración de Álvaro Colón Caballeros. Sí, la reforma educativa. Pero ahí sí yo haría un matiz. A ver, ahí sí haría un matiz. La reducción regional, como bien lo plantea el licenciado Ortiz, sí tuvo un impacto en la percepción. ¿A qué me refiero? Que todas las encuestas o todos los estudios de opinión pública mostraban antes de la elección que el tema más importante para los guatemaltecos era el tema económico y no el tema de la seguridad, como fue en las dos elecciones anteriores. Si usted recuerda la elección anterior, pues ahí era seguridad, se combate con inteligencia, o la famosa mano dura, que no fue tal. Estamos de acuerdo en que no fue tal. Sí. Y antes fue el famoso tema de la mano super dura y aquel famoso comercial de los pandilleros y demás, ¿no? La elección del 2015 fue totalmente diferente y todo era ofrecimiento de empleo, ofrecimiento de crecimiento económico, que tampoco se ha visto mucho. Ciertamente, sí. Y es porque no generamos competencia. Bueno, no hay que meterse el agua azucarada, hay que preguntarle a los empresarios por qué no vienen. Y el Foro Económico Mundial publica una encuesta muy interesante, ¿no? Y básicamente dicen lo más importante es infraestructura, mano de obra y certeza jurídica. Ninguna de las tres en el gobierno Otto Pérez Molina mejoró, como tampoco en ningún otro gobierno, pues también hay que decirlo. Yo no estoy siendo necesariamente crítico solamente con él, lo estoy comparando con lo anterior y digo, es más de lo mismo. Y es más, yo me atrevería a decir, si no hubiese sido por la crisis política que se destapa a raíz de las acusaciones a Valdetti y a Otto Pérez Molina, probablemente estaríamos hablando hoy de que termina el gobierno de Otto Pérez Molina sin pena ni gloria como cualquier otro gobierno. Es que esa es la realidad, quizás. Bueno, con mucha pena. Claro, bueno, con muchísimas veces la pena que gloria. Pero lamentablemente no, ha sido un gobierno a la luz de lo anterior, más o menos igual. Digamos así, más visible la corrupción, estoy de acuerdo, pero en resultados, estoy dando resultados y de gestión. Ha sido no muy diferente a los anteriores, pero ciertamente malo, ¿no? Negativo. Quizás otro tema que yo destacaría como nefasto, y que eso sí es un poco más propio del gobierno Otto Pérez Molina, aunque el gobierno Otto Pérez Molina no fue tan irresponsable con la deuda como sí lo fue el de Colón, porque el de Colón fue el que nos metió en este problema de deuda pública que tenemos. Hubo una irresponsabilidad en la descoordinación entre finanzas y SAT bastante nociva, que yo creo que lesionó más la poca independencia nominal que tenía la SAT. O sea,
que no la tiene en la práctica, ¿no? Pero la lesionó mucho porque la SAT quedó muy mal parada, muy pisoteada y muy influida siempre en las famosas proyecciones de ingresos fiscales, ¿no? Eso a mí me parece que fue un poco dañino para la institucionalidad. Y bueno, para la institucionalidad, creo que el manejo comunicacional de esta administración del Partido Patriota tuvo bastantes errores, muchos de ellos protagonizados por Ingrid Roxana Valdetti Elías, quien era un tanto ligera en cuanto a sus declaraciones y a esta famosa ola de frases que continuamente expresaba ante los medios de comunicación. Pero yo, por ejemplo, sí recuerdo con toda claridad cuando Pérez Molina decía: es que nosotros teníamos como 6 meses de tener indicios de corrupción del ministro de Salud Pública y usted no hizo absolutamente nada. O sea, no movió un dedo. Ahora sí lo despedimos, pero es una cuestión de tiempos políticos. Vámonos con las redes. Estamos con Resultados Gobierno como nuestro hashtag. Javi Rodríguez nos plantea: lo único rescatable de estos 4 años fue el pensamiento crítico y el involucramiento político que surgió. Carolina nos dice: si hubo un gran logro y fue que se uniera y despertara al pueblo de Guatemala. Ese fue el gran logro de estos últimos 4 años. Yo creo que, como lo comentábamos en el último programa del año, esa participación ciudadana, ese empoderamiento del ciudadano, ese llegar a la plaza y sentir a una ciudadanía compenetrada en los problemas de su país, es un gran logro. No un logro gubernamental, un logro cívico, un logro netamente del ciudadano, pero que a pesar de esa lacerante corrupción, pues sí hay algo que en los últimos 4 años hay que destacar, y es que hubo un cambio en cuanto a la actitud del ciudadano. Lick Zapata. Sí, yo quisiera retomar un poquito algunas cuestiones que decía Edgar, y es la responsabilidad finalmente también del desastre que tenemos como país hoy en día. Ojo, no es solo culpa del gobierno, No, claro. no es solo culpa del Estado, hay un grado de responsabilidad de todos. También hablemos de, si vamos a hablar del tema del manejo de la deuda, claro, ahí hay factores externos, hay factores como el hecho de que estaban ordeñando la vaca antes de que llegara a ser erario público, y estamos hablando también de la complicidad de algunos sectores que obviaban el pago o incidían desde su poder tradicional e histórico para que las condiciones normativas favorecieran también un trato más benévolo. Pero al margen de eso también quiero caer en lo que decía Juan Carlos hace un momento, y es este despertar. A mí me preocupa que, si bien es cierto, se evidencia todo esto, que como yo les digo, no era algo que entendería yo después de ver cómo operaba todo esto tan nuevo, agravado con la obscenidad, como yo les refería, en el manejo que se dio, en particular desde algunos puestos de segundo nivel, pero también es que después de eso, ¿qué pasó? Yo no sé si ustedes ya se dieron cuenta cómo el organismo judicial y la CC está manejando muchos de estos procesos iniciados, y hagan números y dense cuenta cómo dentro de las noticias o la nota de cada día van pasando ciertas cositas en momentos especiales. Vean cuántos diputados desaforados van a poder ocupar su curul, vean cómo muchos de los implicados en algunos casos de impacto serio han recuperado la libertad. Es decir, hagan ese análisis. Además, veamos cómo, como lo decían los diputados salientes hoy, que además se ha dicho de paso, ahora que ya van para afuera lo dicen, pero bueno, es reconocible por lo menos que lo digan. Miren lo que hace el Congreso y de todos modos no pasa nada. Veamos qué va a pasar ahora con estos 18 subgrupos o grupos de poder que van en el Congreso, cuando además no se puede hacer nada desde el Ejecutivo, y qué vamos a hacer nosotros. Es decir, nos han seguido tocando la cara, y después de ese despertar creo que todo el mundo se dio por bien servido y solo se ha quedado como un discurso en redes sociales o como un reconocimiento para ser personaje del año como población, cuando no nos damos cuenta o no nos indignamos con lo que está pasando. Y además, miren, yo no sé ustedes, y si puedan, véanlo, el informe de incumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Si a ustedes no les indigna eso como país, si a ustedes el ENCOBI no les indigna, de verdad, créanme que a la par de todo eso, al hacer el símil, creo que salimos todavía con mayor vergüenza. Entonces, creo que vale la pena entender que dentro del agradecimiento que hay que darle a lo que se evidenció con el último periodo de gobierno, y de lo que ha hecho incluso este gobierno de la salvación, este letargo, miren, aquí no ha pasado nada, pasó de todo y no pasó nada. Porque ahora resulta que hay gente que incluso dice que lástima que el doctor Maldonado no tuvo más tiempo, gracias a Dios. Porque entonces aquí hubiera pasado menos incluso, ¿no?
A ver, vamos a las redes con Maripaz. Nos dice: el gobierno de Otto Pérez Molina y Valdetti resultó ser mano aguada, sin cabeza ni corazón. Qué tristeza, una desgracia, nos dice. Ana María Sánchez nos plantea: los últimos gobiernos han sido nefastos. Alejandro Maldonado Aguirre, sin pena ni gloria. Yo estoy por Guate, nos dice Ale. Cambios para bien o para mal. Y creo que más se desvían a la segunda opción. Alejandro Maldonado logró mantener el status quo de sus electores, el grupo de siempre que decide en el país, es lo que nos plantea Alejandro, parte de los mensajes que tenemos esta noche. Y es que, a ver, yo le diría que los casos de corrupción nos hicieron saltar ante una corrupción que nos parece de verdad escandalosa de lo que se puede lograr en este país, pero lamentablemente solo fuimos viendo la materialización de años de desgaste del servicio público, de años de desgaste de la clase política, de años de inacción de parte del ciudadano que lo veía y en lugar de indignarse lo veía como normal. Es que así es. Y que utilizaba la técnica del conecte, de tenés algún amigo ahí, de buscarme una plaza, y hasta se ponía aquel que efectivamente no tenía la capacidad para poder optar a un cargo de esa naturaleza. Ay, aquel dichoso tiene su plaza en el Congreso, aún así fuese en detrimento de los sueños del resto de guatemaltecos. Rico Ortiz. Sí, yo también quiero matizar algo, ¿no? Y hacer un poco de justicia también con el tema, no por defender a Otto Pérez, es imposible, ¿no? Pero más bien para hacer justicia, para que los guatemaltecos también pensemos un poco cuáles son los problemas de fondo. El problema no es Otto Pérez Molina, no es Roxana Valdetti, no es Álvaro Colom, no es Jimmy Morales, no es Manuel Valdizón. El problema del Estado de Guatemala y muchos estados de Hispanoamérica que padecemos más o menos los mismos problemas, es la incapacidad que hemos tenido de generar instituciones políticas, digamos, que cumplan su cometido, ¿no? No hemos logrado diseñar esquemas estatales que logren superar esa vieja paradoja, ¿no? De que el patrimonio del funcionario se confunde con el patrimonio del Estado. Es decir, generar un Estado moderno. Nunca hemos sido capaces de hacerlo, ¿no? Y en buena parte tiene que ver una mala costumbre también del copy-paste legislativo, ¿no? que tenemos todos los países de América Latina. Desde que nos independizamos nos dedicamos a copiar el Código Civil de España, la Constitución de España. O sea, cuando uno lee, por ejemplo, la Constitución de Bayona, la primera Constitución de Guatemala, la Federación, uno dice, pues completamente desfasado de la realidad, ¿no? Siempre hemos construido castillos en el aire en otros países y muy pocas veces hemos logrado construir realmente instituciones que empiecen a ser profesionales e independientes de los poderes o de los grupos de interés, ¿no? Entonces, mientras no tengamos tampoco una vía clara, una senda clara para construir instituciones políticas que generen esa independencia y esa profesionalidad, pues tampoco podemos pedirle peras al olmo. Puede llegar un político muy bien intencionado, puede haber gente con muy buena vocación. De hecho la hay, adentro del Estado uno no la conoce todos los días, pero yo conozco mucha gente que tiene mucha vocación, muy buenas intenciones, pero eso no alcanza cuando uno tiene un modelo de Estado tan deficiente de su planteamiento. Entonces, y quizá mi crítica más fuerte al gobierno Otto Pérez sea esa, habiendo tenido la oportunidad de explotar con su capital político, y traigo a colación nuevamente, una reforma a la Constitución, se dedicaron pues a proponer una serie de cosas que no venían al caso, como la reelección eventual, ¿no? Que además la reelección, sí, las cuotas, pero la reelección sí que tocaba una cuerda interesante, ¿no? Porque estaba contradiciendo una disposición transitoria que claramente prohibía la reelección, o sea, incluso atentar contra la propia concepción de república que la Constitución reconoce, o sea, era una cosa muy aventada, ¿no? Entonces, no habiendo tenido la visión de generar, por ejemplo, un Poder Judicial independiente, o un Congreso independiente, o un propio Ejecutivo independiente, pues se dedicaron simplemente a gastar tinta y a gastar tiempo y a perder, como repito, todo el capital político que pudieron haber tenido para plantear una semilla, porque yo creo que estamos tan mal como Estado guatemalteco que cualquier reforma en pro de fortalecer una institución hubiera sido un gran éxito, pero no lo fue. Lamentablemente no lo fue. Yo tengo ahí otras carteras que me gustaría analizar. Relaciones exteriores. O sea,
a mi parecer, perdimos 4 años hablando de la despenalización de las drogas en lugar de hablar de manera seria del tema de los migrantes. Y es que es nuestro gran bien. Siguen siendo cientos de guatemaltecos los que día por día intentan llegar a los Estados Unidos. ¿Y qué hacemos como Estado? Nada. Solo voy a las redes. Andrea nos dice, solo fue la muestra del desgaste y corrupción que ha existido por años. Resultados, gobierno nulo. Álvaro Góngora, ¿y cuál despertar? Lo de la plaza fue un pestañazo porque no hay un cambio de actitud ciudadana. Alex, a pesar de lo malo que hicieron, intentó mejorar el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, además de bajar un poco el porcentaje de homicidios, dice Alex, en un análisis bastante justo. Nos dice Javi, el despertar va a permitir que todo lo que dice Adrián Zapata empiece a ser más fiscalizado y sea más difícil burlar la ley. Ojalá, sí. No hablemos tanto, exigamos que el presidente y su gabinete trabajen como debe de ser, honestamente, nos dice Jav, el licenciado Douglas Chacón. El mejor resultado de este gobierno fue un nuevo estado de la ciudadanía, un aprendizaje sobre lo político y la dignidad. Es lo que nos plantea el licenciado Chacón. Y Andrea nos dice, Ministerio Público fortaleció su imagen y mostró un arduo trabajo junto con la CICIG. Allí, en el tema del Ministerio Público, he de reconocerle a Pérez Molina que al menos mantuvo la institucionalidad, no despidió de entrada o no le solicitó, en este caso, su renuncia de entrada a la fiscal anterior, Claudia Paz y Paz, que me parece un respeto a la institucionalidad, decir, ¿sabe qué? Yo respeto el hecho de que ella ha sido designada para un periodo de tiempo y eso sí me parece rescatable, no veo por qué criticarlo de esa manera. Licenciado Zapata. Sí, yo ese tema me parece muy interesante porque en efecto todo esfuerzo necesitamos, eso sí, que rinda frutos, porque si no, lejos de todo el ensalzamiento y todo el reconocimiento, va, a mi juicio, justo hacia el MP. Si los procesos siguen cayendo, habrá que ver quién tiene la responsabilidad realmente, qué pasa con el organismo judicial, o el caso no era tan sólido, qué sé yo. Eso es bien serio para que nuestro sistema no se debilite. Ahora, yo sí quiero retomar un poquito el tema de nuestra corresponsabilidad en lo que pasa, y un poquito en lo que decía Edgar, y es porque ahora, miren, siempre exigimos del Estado, vean todo lo que exigimos, todo lo que demandamos, todo lo que señalamos, y etcétera. Pero también veamos nuestra postura de verdad, de negación absoluta para fortalecerlo. Porque cuando se habla de un incremento, por ejemplo, al presupuesto del Estado, la primera reacción es rechazarlo de entrada. Evidentemente, como yo lo he sostenido en esta silla desde que empecé con esta inmensa e inmerecida oportunidad de estar por acá, es, miren, discutámoslo. Porque exigimos todo del Estado, pero a la hora de sumar, no hacemos, o sea, el rechazo es como si fuera tiña. O evidentemente tenemos que combatir la corrupción y optimizar el manejo institucional. Pero caray, todo esto que ahora reprochamos, también veamos cómo cuando inicia el gobierno de Otto Pérez Molina y él se autodenomina y hace la proclama pública de un gobierno de derecha conservador, porque lo hizo, veamos cómo cuando empiezan algunos diseños incluso de reforma fiscal y conforme se va dando todo esto pierde todo el apoyo de algún sector, en el Congreso termina mutilándose la reforma y lo que sale es un ornitorrinco en vez de una reforma fiscal y finalmente mantenemos el status quo y seguimos con un Estado débil, incapaz de controlar o de buscar el bien común, y ahora también es muy cómodo venir y echarle punta, pero veamos, por ejemplo, las posturas incluso institucionales o no institucionales de algunos sectores al momento de diseñar el presupuesto del Estado. Entonces, si con eso que querían incluso en la formulación del presupuesto, si hubiera sido así, ¿cómo podemos esperar que se aborde todo lo que ahora demandamos? Es absolutamente imposible, ¿no? O sea, sí, hay una correlación importante. Vamos a las redes con resultados gobierno como nuestro hashtag. Lore nos dice, la mano dura pero para robar y la elegancia pero para vagar. Y para colmo nos faltan las moralejas, es lo que dice Lore. Antonio Gómez, el mejor resultado de este gobierno fue su renuncia. Alba, surgió un movimiento juvenil que influyeron en la decisión política del 2015 y se organizaron para denunciar. Alex, Luis Carlos Galán dijo, un día ni un solo paso más para atrás, antes muerto. Sueño un día tener un líder así en Guatemala. Se refiere al ex candidato a la presidencia de Colombia, Luis Carlos Galán Sarmiento, que fuera asesinado en su momento. Pues
Sí, por Pablo Emilio Escobar Gaviria y principalmente por su gran socio en el cartel de Cali, alias el Mexicano. Lic. A ver, el tema es complicado. Yo entiendo que lógicamente el Estado guatemalteco es comparado con otros más pequeños, si se quiere ver así, pero también entiendo no la postura de los, no me refiero a la postura de los grupos organizados tradicionales, me refiero también a la postura del ciudadano de clase media de a pie, que también ciertamente tiene una rebelión fiscal innata y casi inherente cuando ve que el Estado no responde a sus intereses en la vida cotidiana. Digamos, el ciudadano que sí paga impuestos, que no usa el hospital público, que no usa la escuela pública. Entonces, es también difícil exigirle al ciudadano medio más colaboración. Pero yo creo que aún así se puede generar Estado, haciendo la casa no por el tejado, sino por los cimientos. Y yo creo que si algo caracteriza a cualquier Estado moderno es pues, la protección a los derechos individuales de la gente, ¿no? La protección a la vida, la protección a la integridad de las personas. Y eso pasa por una policía funcional, por un ministerio público funcional, por un poder judicial funcional. Y yo creo que por ahí nunca hemos comenzado. Siempre queremos hacer la casa por el tejado. Los Estados modernos europeos, que hoy brindan protección social a sus ciudadanos, que es un modelo de Estado pues, que yo no comparto, pero que existe y que funciona, ¿no? Pues no comenzaron, digamos, con sanidad universal o con educación universal, empezaron ciertamente con unas ciertas condiciones que permitieron a la gente prosperar y luego se volvieron estados más asistenciales, si se quiere ver así. Pero acá ni siquiera ha habido nunca una conversación respecto de cuáles son los pilares fundamentales del Estado, dónde hay que fortalecerlo. Es ausente, yo creo que incluso ya hablar de otras cosas es mucho pedir la discusión política de Guatemala porque ni siquiera nos ponemos de acuerdo con lo más elemental, ¿no? ¿Qué Estado queremos? Y al final, si el Estado no hace lo básico, que es la protección de los derechos de la gente, pues yo creo que si no puede lo menos, pues no puede lo más, ¿no? Vamos a las redes para terminar este bloque. Luis nos dice, resultados gobierno, Otto Pérez y Roxana Valdetti dieron oportunidad de ver en acción al sistema judicial. Ojalá sentencien. Edgar Bobadilla nos dice, lo único bueno del gobierno de Otto Pérez Molina fue evidenciar descaradamente el sistema nefasto que tenemos. El licenciado Oscar Castro, habrá que ver si realmente la plaza sigue allí despierta y no haya sido una llamarada con resultados gobierno como nuestro hashtag. Lo cerramos en este espacio. Lex Zapata. Bueno, yo creo que, yo quiero retomar lo que decía Edgar. Bueno, no, tal vez la inmensa mayoría de la población no sabe qué Estado queremos, sobre todo cuando vemos nuestros índices de escolaridad. O sea, si los muchachos no pasan las pruebas, y bueno, vamos a decir lo más dramático, si los maestros no pasan las pruebas que se le aplican a los muchachos, pues es difícil que alguien, en general, que la sociedad tiene alcance para diseñar el Estado que queremos. Lo que la gente quiere es estar bien, vivir bien, por lo menos sobrevivir. Claro. Y creo que eso es básico y para eso es que se cree el Estado y es que ese es el diseño en el que vivimos. Ahora, si se pretende una refundación del Estado, bueno, pues que se discuta y que si eso es lo que quiere, porque finalmente es la democracia. Yo lo veo difícil y choca contra todo lo que yo aprendí en las aulas universitarias y en lo que creo. Pero si esa es la discusión, está bien. Pero yo creo que no es la salida. Es decir, necesitamos primero invertir en la gente, después invertir en la gente y tercero invertir en la gente. ¿Por dónde pasa eso? Evidentemente con todo el abordaje que se ha hablado hasta el cansancio, desde la generación de empleo, bajo parámetros de racionalidad, de justicia y también de legalidad. Evidentemente con un abordaje técnico, tenemos que pasar por lo económico y ver cómo vamos sacando, como que fuera una grúa, a este país del chiquero en que nos hemos metido. Ya para cerrar este segmento, nos dice Carla de Aguirre, el periodo de Maldonado vino a rescatar al menos el momento de inconstitucionalidad en el que se encontraba Guatemala. Es parte de los mensajes que usted ha estado enviando a través de las redes sociales. Vamos a ir a la pausa y al regresar seguimos con el análisis, con resultados gobierno. Este es nuestro tema a las 10 p.m. Este segmento fue cortesía de Curbodegua, los techos curvos de Guatemala. ¿Qué tema ese? Vamos a cerrar la temática del día. Estamos con resultados gobierno, como nuestro hashtag de la noche.
Toda acción tiene un resultado. Fue malo y Guatemala despertó y todo inició desde la estafa del lago de Amatitlán. Bueno, el lago de Amatitlán fue el culmen de una serie de acciones que... Dios. Micro nos plantea, ¿qué resultado? Maldonado solo es el espantapájaros para que no se sigan terminando las mazorcas, dice Mario Monterroso. Hasta que no se dejen de comprar los puestos en el gobierno, todo seguirá igual. Corrupción y más corrupción. Eusebio, lo que acabó con el gobierno de Otto Pérez Molina fue la ambición al dinero. El ingeniero Ranero nos dice, ya van en el segundo lugar de Trending Topics. Con resultados gobierno, fue un gobierno espantoso, realmente horrible. Es parte de lo que se nos dice en las redes sociales. Nos quedan 4 minutos. Sí. ¿Hubo algo que destacar del gobierno de Maldonado? ¿O del gobierno de Pérez Molina? ¿Algo? Yo confesar que una de cal y una de arena con Otto Pérez. Yo cuando escuché a Otto Pérez Molina hablar de la despenalización de las drogas me puse muy contento, porque yo soy alguien que proclive a esa idea. Que cree que la guerra contra las drogas no solo es un error, es probablemente la tragedia más grande del siglo XXI. Cuando nos demos cuenta en el futuro la cantidad de vidas, de recursos que nos gastamos en combatir la guerra contra las drogas, pues nos daremos cuenta que fue una tontería. Lamentablemente el manejo fue completamente inidóneo. Cuando inicialmente él dio un paso que además parece ser la tendencia mundial, porque la tendencia mundial ya es a despenalizar o incluso, si el modelo asistencial se mantiene, a darle un enfoque de salud pública. Entonces ya la idea de la guerra contra las drogas se va moviendo del eje, ¿no? Y él pudo haber sido un pionero, pudo haber sido un líder, no en Guatemala, sino internacional en materia de cómo afrontar el tema de drogas, pero lo usó como un anzuelo que le salió fatal, ¿no? Al final acabó perdiendo la confianza, la credibilidad de los Estados Unidos y no hizo nada. Para más Mujica, digamos, con otra orientación, con menos alarde, con menos sí, pero no es lo mismo, pública, a ver, pues hizo una reforma sí, más pero pública, a ver, no es lo mismo hacerla en la parte más baja del continente que hacerla en un lugar estratégico que es más fácil llegar de Guatemala a Miami que de Miami a Los Ángeles. La cannabis no es el problema principal de acuerdo. Y él pudo haberse llevado un crédito enorme ahí y lo quemó. Lo que quemó fue la oportunidad de buscar un TPS para los guatemaltecos. Por eso, exacto. Eso fue lo que quemó. Exacto. Lick, ¿hay algo bueno? ¿Rescata algo? Miren, yo lo que rescato es cómo se desnuda la realidad nacional, cómo de verdad dentro de todo, tal vez la gente ya, aparte de que está más informada, entiende más un tema de derecho penal. Creo que eso es algo muy favorecedor, por lo menos. Y otra cuestión es cómo ahora, de hecho, la función pública, al margen de lo ingrata que es, sí genera un grado de temor para hacer las cosas bien. Y esperemos que eso trascienda ahorita y se refleje en la gestión del presidente Morales. Y creo también, finalmente, que en esa evidencia también nos vuelve a colocar en la discusión de qué Estado queremos y que este Estado realmente sea un Estado cuya finalidad sea la búsqueda del bien común, no la búsqueda del bienestar individual. O sea, el Estado debe buscar, en efecto, la libertad es uno de los principales postulados, pero entendamos que sobre la libertad está el bienestar colectivo sobre el individual. Entonces, en ese esquema y entendiendo y viéndonos como una unidad nacional, creo que es válido, sí y solo sí, entendemos y abordamos las causas estructurales que nos tienen como nos tienen y no quitamos el dedo del renglón. Rápido, lo peor del gobierno de Pérez Molina. La corrupción, sin duda. Yo creo que la corrupción porque, no porque antes no hubiera corrupción, sino que sencillamente los límites creo que se rompieron y el hule estalló, ¿no? ¿Lo peor del gobierno de Pérez Molina? Le pondría un calificativo a lo que dice Edgar, la obscena corrupción. La obscena corrupción. Porque una cosa es la corrupción y otra cosa es los límites, cómo lo hicieron, o sea, las cosas tan burdas, o sea, es ser obsceno, no hay otra palabra. Al resumen. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presenta este segmento. A menos de 48 horas de dejar el cargo, el presidente Alejandro Maldonado condecoró a una serie de personalidades destacadas, incluso a nivel centroamericano. Obedeciendo la orden de la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral adjudica las curules de los diputados Delia Mildabaj
y Armando Escriba. Primer grupo de migrantes cubanos salió de Costa Rica, viaja vía aérea a El Salvador, luego vía terrestre atravesando Guatemala, México con destino final en Estados Unidos. Y se captura al expresidente de la Federación Nacional de Fútbol, Brian Jiménez. Estados Unidos lo acusa de aceptar sobornos por hasta $200,000. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presentó este segmento. Hasta aquí llegamos con el análisis de hoy. Muchísimas gracias a usted por ser parte integral del análisis a través de las redes sociales. Lo esperamos mañana, justo en este horario de a las 10 p.m. Edgar Ortiz, Adrián Zapata, un servidor, Juan Carlos Sandoval. Le deseo a usted que tenga una noche muy hermosa.